Buenos días, mis hermanos. Qué alegría poder compartir una vez más la palabra de Dios con ustedes a través de estos medios que Dios nos ha permitido en este tiempo. Hoy les invito a compartir, vamos a estar exponiendo el capítulo 15 y el capítulo 16 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 15 y 16. Y dice así la palabra del Señor. Vi en el cielo otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y he aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas llenas de oro, 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Oí una gran voz que decía desde el templo los 7 ángeles: Id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: Justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado de beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: Ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó hasta que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa en el aire, y salió una gran voz del templo del cielo del trono que decía: Hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y la ciudad de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la llaga del granizo, por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Rogamos tu asistencia para exponerla, para entenderla, la ayuda de tu Espíritu para vivirla, Señor. En tu nombre, amén. Hermanos, un tema que ha sido recurrente en el libro de Apocalipsis y lo hemos estado viendo en
en sermones anteriores y vamos a estar siguiendo tratando ese tema, es el tema del juicio. Es un tema muy recurrente en el libro de Apocalipsis. Se nos ha revelado la realidad del juicio de Dios al mundo impío. Se nos ha revelado la realidad de que llegará un tiempo de un juicio final. Y hemos estado viendo varias cosas, varios, por decirlo de alguna manera, enfoques o énfasis en cuanto a lo que los creyentes deben tener o deben velar o prestar atención durante este tiempo. Hemos estado viendo que los creyentes son los que van, aquellos que han confiado en Cristo, son los únicos que van a permanecer en pie mientras Dios está desatando pues esta serie de plagas y de juicios sobre el mundo. Hemos estado viendo también que la iglesia tiene una misión en este tiempo, que es la de predicar el evangelio a toda criatura, a toda nación, a toda persona. Y hoy seguimos con este tema del juicio y de manera particular el pasaje que estamos tratando en esta mañana, pues se enfoca o nos llama a reflexionar de alguna manera, no tanto en la misión que tenemos, no tanto en la seguridad que tenemos, sino más bien en la actitud que vamos a asumir al ver o al presenciar o al conocer que Dios está pues ejecutando sus juicios en este mundo. La enseñanza de este pasaje creo que es la siguiente: debemos temer y glorificar a Dios cuyos justos juicios se ejecutan en este mundo. Debemos temer, debemos glorificar a Dios cuyos justos juicios se están ejecutando en este mundo. Esta verdad nos está mostrando, nos está diciendo que sí, que Dios está juzgando este mundo, es una realidad. Nosotros somos parte, estamos en este mundo donde estamos viendo cómo Dios está juzgando, pero el pasaje nos está diciendo, la enseñanza que vamos a estar viendo en esta mañana nos está llamando a que nosotros, al ver estas cosas, al entender estas cosas, nuestra actitud sea de temor y sea también de dar gloria a Dios, a nuestro Dios que está llevando a cabo estos juicios. Y el pasaje nos muestra esa verdad a la luz de dos visiones que le son dadas aquí a Juan. La primera es celestial, es una visión en el cielo, es una visión elevada, por decirlo de alguna manera. La otra es más terrenal, aunque no en toda su totalidad, pero se enfoca más en lo que está ocurriendo, lo que Dios está llevando a cabo en el mundo. La primera escaparía de nuestro entendimiento si no nos fuese revelada. Nos ha sido revelado, no sabríamos, no entenderíamos qué está pasando si Dios no nos lo revela. La segunda nos muestra lo que nosotros estamos viendo en el mundo, pero nos ayuda a entender precisamente qué está pasando. Veamos entonces la primera de estas visiones que tiene Juan. La primera nos muestra a los creyentes que han vencido cantando en el cielo. Y eso lo vemos en los versículos 1 al 4 del capítulo 15. Algo interesante aquí en el capítulo 15 es cómo empieza el capítulo. El capítulo comienza hablándonos de las copas de la ira de Dios. Comienza diciéndonos que Juan ve otra señal grande y admirable, y esa señal son 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. El pasaje va a comenzar a hablarnos precisamente de esas plagas postreras. Postreras no significa que ya pasaron las otras plagas y estas son las que tocan ahora. Postreras es postrera en el sentido del orden que está llevando Juan en las visiones. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, aclarar un poquito eso, pero es importante recalcar, no estamos hablando aquí de plagas que van a venir en un tiempo futuro y ahora nos está diciendo estas son las de ese tiempo final que no han llegado, sino que postreras en el sentido de que ya son en el orden de las visiones que está viendo Juan, son las que son reveladas como postreras, donde se consuma la ira de Dios. Ahora, lo que le decía que era interesante es que aquí como que rompe y hace una especie de paréntesis, un paréntesis para mostrarnos, para darnos a conocer una multitud que está en el cielo, y esa multitud en el cielo está cantando y está alabando a Dios. ¿Y qué tienen en común todas estas personas? Bueno, aquí nos dice el pasaje que ellos son los que han alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Tienen en común
que ellos son los que han vencido. Tienen en común que ellos son los que han alcanzado la victoria. Y todos esos que han alcanzado la victoria nos son mostrados acá, juntos en el cielo, cantando, alabando, exaltando, como vamos a estar viendo, la grandeza de Dios precisamente en esa victoria. La pregunta es, ¿cómo vencieron esta gente? ¿En qué consiste esta victoria? Bueno, el mismo contexto nos enseña. Cuando nosotros vamos a pasaje anterior, el capítulo 12 y versículo 11, dice, y ellos le han vencido, escuchen bien, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Este pasaje nos está dando una luz sobre esa victoria. Nos está diciendo que la victoria se alcanza por la sangre de Cristo. Es la victoria ganada por aquellos que han sido redimidos, que tienen la victoria, pero nos dice algo también de su vida y de cómo ellos vivieron durante ese tiempo de tribulación, de persecución y de aflicción. Dice que ellos mantuvieron ese testimonio, perseveraron en su fidelidad, perseveraron en su testimonio y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Estos son aquellos que en el tiempo o en el contexto en el que Juan está escribiendo fueron perseguidos y fueron fieles hasta el final, a pesar de que sus vidas tuvieron que entregar sus vidas precisamente por su testimonio. En el capítulo 13, versículo 7 nos dice que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Está hablando de los enemigos del pueblo de Dios, está hablando de los poderes de este mundo, los poderes políticos guiados precisamente por el reino de Satanás. Y dice que se les dio a ellos, ¿qué cosa? Se les permitió que hicieran guerra precisamente contra los santos y que los vencieran. Y uno se pregunta, bueno, entonces ¿quién vence aquí? ¿O vence el enemigo o vence el pueblo de Dios? Bueno, mis hermanos, lo que estamos viendo en este pasaje es que la victoria es precisamente para el pueblo de Dios, pero no se gana precisamente como muchos piensan que se gana una victoria. Esta es una victoria que se gana con sufrimiento, esta es una victoria donde hay persecución, esta es una victoria donde hay muerte y es a través de ese sufrimiento, de esas persecuciones y de esa muerte que es alcanzada precisamente la victoria. Algo que no es difícil de entender para nosotros porque la victoria, nuestro Salvador, ¿cómo la alcanzó? Por medio de su sacrificio, por medio de su entrega, por medio de su muerte y resurrección, es que Él pues hace la herida precisamente a nuestro enemigo, al diablo. Es que Él vence. ¿Saben qué diferente manera de ver la victoria del pueblo de Dios? ¿Saben? Cuando entré en los caminos del Señor, recuerdo que había un saludo, una manera de saludar muy popular en aquel tiempo. Saludabas a alguien y le decías, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Y la respuesta era, bendecido y en victoria. Bendecido y en victoria. Ahora, cuando analizamos qué cosa era bendecido y en victoria era, todo está bien, la salud está bien, estoy sirviendo al Señor, económicamente estoy progresando y claro, ¿hay algo malo en eso? No hay nada malo en eso. ¿Hay algo malo en que el pueblo de Dios quiera o anhele tener un estado de salud adecuado? Por supuesto que no, debemos anhelar tener buena salud, sobre todo para servir a Dios. ¿Es malo que anhelemos tener un desenvolvimiento económico? No, aunque muchos han satanizado que los cristianos puedan aspirar, anhelar y trabajar por un buen desenvolvimiento económico, no es malo. Deberíamos anhelarlo, sobre todo también, porque eso nos permite, como dice la palabra de Dios, ayudar a otros con el fruto de nuestro trabajo. Pero hay un error cuando yo pienso que estar bendecido y en victoria tiene que ver con estas circunstancias en mi vida, porque es un completo error, porque simplemente no compagina con la realidad de vivir en un mundo caído y ser parte de este gran pueblo de Dios. Las iglesias en Asia no podrían saludarse de esta manera, jamás podrían decir bendecido y en victoria, si bendecido y en victoria significara precisamente estar rodeado de circunstancias agradables, buenas, favorables según el punto de vista humano. Pero esa no es
la realidad. Aquí tenemos algo diferente. Aquí tenemos que la victoria del pueblo de Dios va mucho más allá. Que el pueblo de Dios puede estar sufriendo, que el pueblo de Dios puede estar perseguido y aún así el pueblo de Dios tiene que entender de dónde viene su victoria. Vemos algo maravilloso, vemos algo hermoso, vemos al pueblo de Dios una vez que está en la presencia de Dios celebrando su victoria. Esa victoria está siendo celebrada sobre un mar de cristal mezclado con fuego. Algo interesante en Apocalipsis es que el mar es símbolo de la maldad. Podemos ver, por ejemplo, para ponerles unos ejemplos sencillos, en Apocalipsis 13:1 nos dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Esta bestia, ¿de dónde sube? Sube del mar. Esto está en perfecta consonancia también con lo que ve Daniel en su profecía. Ve a estos seres saliendo también del mar. En el capítulo 16:3 es interesante, que lo vamos a estar viendo en un momento, cómo una de las copas es derramada precisamente sobre el mar, que es convertido en sangre y destruye todo lo que hay. Pero algo más interesante, y para mí pues más revelador en este sentido, es que cuando lleguemos a Apocalipsis 21 y estemos viendo ahí el cielo nuevo, la nueva tierra y demás, veremos algo interesante. Dice el 21:1: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y escuchen bien, y el mar ya no existía más. No hay maldad en el cielo. Y si alguien, hago el paréntesis porque a lo mejor alguien está pensando: pastor, pero es malo el mar. No, es un simbolismo. Es importante que entendamos que esto es simbólico. No es que el mar tenga algo malo en sí mismo, es simbólico del mar. Ahora, este mar que simboliza la maldad aquí en esta visión, es de vidrio mezclado con fuego. Es un mar que está aquietado, es un mar que está controlado, pero además es un mar que, si entendemos el fuego precisamente como un símbolo también del juicio, es un mar que ha sido juzgado. Y los creyentes están en pie precisamente sobre ese mar. Algo que tenemos que entender aquí también es que este mar es la contraparte del mar Rojo en el Antiguo Testamento. Y nos está mostrando ahora, nos está llevando a ver precisamente esta realidad del pueblo de Dios, simbolizada aquí como una victoria, tal como el pueblo de Israel al cruzar el mar Rojo venció y cantó encima precisamente sobre el mar. Aquí estamos viendo al pueblo de Dios ahora venciendo precisamente sobre el mar, que simboliza precisamente la maldad. Yo te pregunto, ¿estás dispuesto tú a perseverar en la vida cristiana al costo de la vida? Saben, cuando nosotros hablamos, yo ahora estoy hablando esto y me suena quizás un poco irrealista. Estamos en Cuba, no estamos en el Medio Oriente, no estamos entre musulmanes. Nos resulta difícil hablar de esta manera y decir: ¿estás dispuesto a entregar tu vida? Porque no hemos sido objeto aún, y escuchen que digo, aún, de una persecución tal que se amenace nuestra vida. Pero saben, lo que la palabra de Dios nos está enseñando es que como creyentes tenemos que estar dispuestos a cuando llegue ese momento. La historia de la iglesia ha estado bañada, teñida de sangre de santos. Este no ha sido el momento, gracias a Dios no hemos tenido que pasar por eso, pero ese momento podría llegar. Y la pregunta es: ¿tú estás dispuesto a perseverar hasta el fin? ¿Tú estás dispuesto a entregar tu vida si fuese necesario por no negar a Cristo? Dios nos ha dado esta preciosa revelación para alentarnos, para animarnos si nos encontramos en medio de la persecución y el sufrimiento, para ver lo que ocurre en el cielo con los santos que han sufrido, que han padecido y que cantan la victoria. ¿Qué canto es el que están cantando ellos? ¿Saben? Es el canto que nos enseña el capítulo 14, versículo 3, pero que no nos dice cuál es. Dice allí que ellos cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Es un canto, en el capítulo 14 nos dice: nadie lo puede saber, solo los redimidos. Es el canto de los creyentes, es el canto de los que han sido salvados, es el canto de los que han sido rescatados. Y ese canto, ahora aquí en el capítulo 5 se nos dice cuál es.
Es el cántico de Moisés, siervo de Dios, y es el cántico del Cordero. ¿Por qué el cántico de Moisés? Porque nos está llevando una vez más al Antiguo Testamento, nos está llevando una vez más al Éxodo, nos está llevando una vez más a Éxodo capítulo 15, y los que les gustan los recursos para recordar y demás, capítulo 15 de Apocalipsis conecta ¿con qué? Con Éxodo 15. En que Apocalipsis está mirando atrás y está trayendo a la memoria el Éxodo, está trayendo a la memoria el momento en que ellos cruzan el Mar Rojo y liderados por Moisés, luego que el enemigo es destruido completamente, ellos cantan un canto, alaban a Dios por lo maravilloso de las obras de Dios, por lo que Dios ha hecho, por cómo los ha liberado, por cómo los ha salvado. Lo que nos está enseñando Apocalipsis es que esos eventos apuntaban a algo mayor, apuntaban a la liberación del pueblo de Dios, apuntaban al momento en que el pueblo de Dios, liderado por nuestro Salvador en el cielo, cantarían y alabarían por la victoria total y definitiva sobre sus enemigos. ¿Qué dice este canto? Este canto alaba la grandeza y maravilla de las obras de Dios. Este canto nos habla de la justicia y veracidad de los caminos de Dios. Este canto es un canto que muestra que el juicio de Dios, o nos muestra el juicio de Dios como algo maravilloso, justo y verdadero. Escuche bien esto, el juicio de Dios es maravilloso, es justo y es verdadero. Porque las obras de Dios que se están alabando aquí es precisamente el juicio de Dios. Lo vemos al final donde nos recuerda, porque tus juicios se han manifestado, al final del versículo 4. Al decir entonces que nosotros debemos temer y glorificar a Dios, cuyos justos juicios se han manifestado, nosotros no estamos haciendo otra cosa que hacernos eco precisamente de este versículo 4, donde de una manera clara nos hace esta pregunta cuya respuesta, o sea, es el tipo de pregunta que se conoce como pregunta retórica, la respuesta tiene que ser positiva. Dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? En vista de esto, en vista de la realidad, en vista de que el pueblo de Dios se nos muestra aquí cantando su victoria, se nos dice en el versículo 4, ¿quién no te temerá y glorificará tu nombre? ¿Quién se negará a darle gloria a Dios? ¿Quién es el necio que rehusará honrar, temer, glorificar a Dios, al Dios que está juzgando este mundo? Que no seamos nosotros. Sabemos que el mundo sí lo va a hacer. Sabemos que el mundo, y este mismo pasaje nos lo va a estar mostrando, va a seguir rechazando. Aquellos que no han sido redimidos seguirán rechazando, blasfemando y se negarán a arrepentirse. Pero tú y yo estamos siendo llamados a temer, estamos siendo llamados a honrar a Dios, a nuestro Dios, cuyos juicios se ejecutan en este mundo. Y saben, creo que nadie, absolutamente nadie, podría perseverar ante las presiones y las luchas de este mundo si no tiene esta perspectiva que nos está siendo mostrada aquí. Si nosotros no entendemos la esperanza del pueblo de Dios, si nosotros no entendemos la victoria del pueblo de Dios como nos está siendo mostrada aquí, jamás podríamos perseverar en las aflicciones de este mundo. Jamás podríamos perseverar cuando haya persecución. Jamás podríamos perseverar cuando nuestra vida esté amenazada. Por eso se nos ha revelado, para darnos esta perspectiva, para que podamos estar firmes, para que podamos perseverar. Esta primera parte de las porciones que estamos viendo hoy nos continúa diciendo al final del versículo 4, que todas las naciones vendrán y te adorarán, gente de todo lugar, gente de todo pueblo. Eso nos está mostrando que durante esta época y mientras la iglesia está haciendo su obra de evangelizar, de llevar el evangelio, gente va a conocer al Señor, gente se va a arrepentir, personas van a creer. Y saben, ahora, mientras expongo esto, imagino que quizás algunos de los que están viendo y que están escuchando el sermón o viéndolo a través de las redes y demás, quizás tú que me estás escuchando en este día, pues tú no conozcas al Señor, tú no ames a Cristo. Estás escuchando este sermón, estás viendo este sermón porque alguien te pidió que lo viera, alguien te lo compartió, o estás en casa de un familiar y lo estás escuchando, o estás caminando, vas en el auto, camino al trabajo, quién sabe qué, y estás escuchando esto, quién sabe por qué razón. Yo quiero que sepas que en la Escritura
el día presente siempre ha sido visto como el día oportuno para salvación, el día oportuno para creer, el día oportuno para arrepentirse de tus pecados, para confiar en Jesucristo. Y yo te estoy invitando a que tú confíes hoy en Cristo, te arrepientas de tus pecados y pongas tu fe precisamente en Él. Porque yo confío en esa realidad, yo confío en que gente de todo lugar le va a alabar y tú puedes ser uno de esos que va a estar alabando al Señor también. Entonces, esta es la primera de las visiones, la visión que decíamos que es celestial, la visión que nos muestra al pueblo de Dios cantando, alabando precisamente por esa victoria. Pero no es la única visión en este pasaje. Todo el resto del capítulo 15 y todo el 16 nos muestra esta otra gran visión, donde nosotros podemos ver que las copas de la ira de Dios son derramadas precisamente sobre la tierra. A partir del versículo 5 entonces se retoma lo que en el versículo 1 había quedado inconcluso. Vuelve otra vez a retomar el tema de las copas de la ira de Dios, y el resto del capítulo 15 lo que hace es introducirnos precisamente a esas copas. Por eso yo les decía al principio que es una visión terrenal, pero no tan completamente terrenal, porque nos da primero una especie de introducción. Y en esa introducción nos muestra de dónde están viniendo esas copas, de dónde vienen esos juicios. Dice que Juan miró, en el versículo 5, y fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y fue de ese templo que salieron los 7 ángeles que tenían las siete plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Nos está mostrando que el juicio viene de Dios. Nos está mostrando que todos esos acontecimientos que forman parte de ese juicio son enviados directamente desde la presencia de Dios. No son acontecimientos fortuitos, no son acontecimientos del azar, no son acontecimientos dados a los errores humanos, aunque Dios usa todos los acontecimientos de esta vida para llevar a cabo sus propósitos. Lo que Dios quiere que nosotros entendamos, que esos juicios son enviados por Él. Vienen precisamente de Él. Estos ángeles están vestidos limpios y resplandecientes, probablemente identificándose con aquel de parte de quien vienen, de parte del Señor, de parte de Cristo. El templo nos dice al final que se llena de humo por la gloria de Dios y por su poder, y que nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Vemos cómo la gloria de Dios está llenando ese templo celestial una vez estos juicios han sido enviados, estos ángeles han sido enviados con estos juicios precisamente a la tierra. Qué fácil es ver la gloria de Dios en las cosas lindas. Qué fácil es mirar un paisaje hermoso como las cataratas del Niágara y decir, qué maravillosa es la gloria. La gloria de Dios se ve aquí, lo maravilloso que es Dios. Pero aquí lo que estamos viendo es que la gloria de Dios está siendo revelada en el contexto del juicio. Hay gloria en el juicio, hay gloria en la ira de Dios también. Aunque nos gusta, aunque muchos no lo quieren ver de esta manera, pero Dios está siendo glorificado en su juicio. Y como estaremos viendo y como vemos aquí en estas copas, es un juicio que es justo. Es un juicio que revela lo justo que es Dios. Es un juicio que revela la santidad de Dios. Es un juicio que revela su poder, su magnificencia. Hay gloria precisamente en eso. Dios está mostrando su gloria en este mismo momento. En este momento de incertidumbre para el mundo. En este momento de una epidemia, de una plaga que está azotando al mundo de una manera terrible, y tenemos que decir como creyentes y tenemos que entender que Dios está manifestando su gloria en esto, ante la impotencia de los hombres, al no saber cómo van a salir de esta situación. El capítulo 16 entonces nos expone, nos trae una vez más estos juicios. Y algo importante a recordar, solo porque quizás estás viendo el sermón por primera vez y no has visto los sermones anteriores, algo a recordar es que estamos viendo una serie de visiones que nos hablan de este juicio desde diferentes puntos de vista. Estuvimos hablando de los sellos, estuvimos hablando de las trompetas, estamos hablando ahora de las copas, y estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando del juicio de Dios a este mundo, pero visto de diferentes puntos de vista, haciendo énfasis, algunos énfasis determinado. Es importante recordar eso, no estamos viendo nada nuevo. Dios nos los ha mostrado de esta manera para irnos mostrando cosas específicas en cuanto a esos juicios. Juicios que se van revelando o que se nos van mostrando como juicios que tienen 7 etapas, por decirlo
de alguna manera, pero que ese 7 simboliza plenitud, la plenitud de ese juicio. Recordarles también que estos juicios están inspirados en las plagas del Éxodo, porque toda esta visión está llevándonos a ver precisamente los acontecimientos del Éxodo como un acontecimiento que tipificaba precisamente la victoria final o la victoria del pueblo de Dios en la era de la iglesia. Alguien lo definió estos juicios del capítulo 16 como una foto más completa, como algo más claro, más, por decirlo de una manera, más visible de todo lo que se nos ha explicado. Nos lo vuelve a decir, pero de una manera quizás un poco más completa y clara. Y podemos dividir estos juicios en dos grandes grupos. Los juicios que están ocurriendo ahora, los juicios que se repiten a lo largo de toda la era de la iglesia de manera repetitiva, y el juicio precisamente final. Los primeros precisamente nos muestran y abarcan desde el versículo 2 hasta el versículo 11 del capítulo 16, cómo Dios castiga a los impíos privándoles de su seguridad terrenal, precisamente en este mundo. Y lo vemos ahí por esta serie de imágenes que nos van siendo mostradas por estas copas. Por ejemplo, en la primera copa vemos que se derrama sobre la tierra y viene úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su imagen. Esto no es una úlcera literal, como hemos estado viendo en Apocalipsis, es algo simbólico, que nos habla de sufrimiento, que nos habla de dolor, que nos habla quizás de un malestar psicológico, espiritual, podríamos decir de alguna manera, que viene sobre la vida de aquellos que no aman a Cristo, que le rechazan y que por otra parte adoran precisamente, como dice aquí, a la bestia y que le siguen. Nos hablan los versículos 3 y 4 correspondientes a segunda y tercera copa de crisis económicas que vienen a este mundo, que han venido, vienen y vendrán. ¿Cómo lo vemos ahí? ¿De qué manera nos los muestra? Precisamente con esta imagen de la copa que es derramada en el mar. ¿Y qué pasa? Que muere todo ser vivo que había en el mar. La cuarta copa quizás también tiene mucho que ver. Dice, derramó su copa sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas y se convirtieron en sangre. Es interesante que el mar, además de ser un símbolo, como vemos, de la maldad y demás, también es un símbolo de lo que es la economía, la fuente de alimentos y de economía también, muy común también en aquel tiempo. Y lo que se nos está mostrando es que esa seguridad terrenal, esa seguridad económica aquí es destruida completamente. Es afectada precisamente por el juicio. Lo hemos visto y lo estamos viendo. Cuando Dios quiere, en su santo, justo propósito, Él obra de manera tal que la economía de este mundo se va al piso. Y según nos dicen los expertos y los que saben, el daño que ha causado esta epidemia que estamos enfrentando en estos momentos va a durar años en recuperarse. Y lo estamos viviendo aquí en nuestro país y lo está viviendo el mundo entero. Hay una crisis económica tremenda que está causando dolor, que está causando sufrimiento, que está causando muchos males a este mundo, pero que son parte del juicio de Dios. Y lo que nos enseña este pasaje es que Dios es justo al hacerlo de esta manera. Noten el versículo 5 y 6, como el ángel de las aguas dice, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Esto no es algo arbitrario, es Dios juzgando la maldad de este mundo. Miren lo que dice el versículo 6, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. El capítulo 6, versículos 9 al 11, nos dice algo interesante, y es que los santos que murieron precisamente por su testimonio claman porque se les haga justicia. Y lo que nosotros estamos viendo es que Dios está juzgando la maldad de este mundo y está respondiendo a la oración de los santos que dieron su vida precisamente por el testimonio. Pastor, eso está duro, pastor. Esas palabras son fuertes, son duras. Más duro es el corazón de los incrédulos. Más duro el corazón de los enemigos de Dios y de su pueblo. Noten el versículo 8 al 11, dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y escuchen, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas
y no se arrepintieron para darle gloria. Dice que el quinto ángel también derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras. Y escuchen, y no se arrepintieron de sus obras. A pesar de lo duro del juicio, a pesar de que es un juicio que causa dolor, a pesar de que es un juicio que se experimenta en una sensación, como dice el versículo 10 en esta quinta copa, a pesar de que el impío experimenta esa separación, esa tiniebla espiritual de Dios, a pesar de todo eso, a pesar de todo el juicio que está cayendo, dice, continúan blasfemando a Dios y no se arrepienten y no le dan gloria. Sí, es duro el juicio de Dios, pero el corazón de los incrédulos es duro. Y Dios es justo. Y Dios es justo. Lo estamos viendo ahora mismo, ¿saben? Hace poco salió, no puedo hablar mucho porque ni siquiera lo he visto, pero salió cierta entrevista por ahí de ciertos comentarios contra la iglesia, y nosotros estamos viendo cómo el mundo, a pesar de que el juicio de Dios está presente, a pesar de lo que está ocurriendo, a pesar de la crisis que está viviendo el mundo, ¿qué es lo que están haciendo los impíos? Siguen buscando manera de blasfemar el nombre de Dios, siguen buscando manera de atacar al pueblo de Dios, siguen buscando manera de crear y confeccionar agendas en contra del pueblo de Dios, del Dios que está juzgando a este mundo. Las últimas copas entonces revelan el juicio final al malvado sistema mundial. Lo vemos del versículo 22 al 21. Vemos que es Dios quien prepara el camino a los reyes que vienen para la batalla. Miren el versículo 14. Dice allí: a partir del versículo 12. Dice, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Es Dios quien está preparando el camino a los reyes del oriente. Estos reyes del oriente, ¿quiénes son? Los reyes del mundo entero. Es simbólico de los reyes, de los enemigos de Dios, de los poderes políticos de este mundo que van a ser reunidos precisamente para una gran batalla. Para una gran batalla profetizada en todo el Antiguo Testamento como esa batalla final. Dice que las naciones se unirán pensando que van a vencer a sus santos, pero Dios les tiene preparado el jaque mate. Sigue diciendo, vi salir, versículo 13, de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos, maneras de rana, pues son espíritus demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. ¿Para qué? Para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y los reunió, dice el versículo 16, en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Qué lugar es ese, pastor? ¿Dónde está el Armagedón? Bueno, como todo en Apocalipsis, es algo simbólico también. Armagedón viene del hebreo y se cree que es una transliteración del monte de Meguido. Y si uno va al Antiguo Testamento y busca un poco en lo que es geografía y demás, es un lugar que fue caracterizado por grandes victorias de parte del pueblo de Dios, grandes victorias que Dios le dio al pueblo de Dios. Y probablemente Armagedón está siendo simbolizado aquí o está siendo puesto aquí precisamente para apuntarnos, recordarnos que ese día, esa batalla va a ser una batalla de victoria para el pueblo de Dios precisamente. Y es probablemente lo que quiere decir. El resto del capítulo 16 pues termina describiendo de una manera clara el tiempo del fin, con todas las señales que hemos estado viendo en capítulos anteriores, señales grandes, truenos, relámpagos, voces, como estaba diciendo ahí, y vemos que de una manera clara nos muestra cómo al final, pues todos los enemigos del pueblo de Dios son destruidos, son el mal, el diablo, sus seguidores, todo es de una manera total, pues destruida, y Dios precisamente pues libra esta gran batalla en victoria. Un resumen, si podríamos dar un resumen de todos estos juicios, podríamos en palabras de un gran
comentaristas expresarlos de esta manera. Estos juicios nos muestran la singularidad y omnipotencia incomparable de Dios, así como su justo juicio. Revelan la dureza del corazón de los incrédulos y el hecho de que son castigados por tal dureza que se expresa en su idolatría, su persistente falta de arrepentimiento y la persecución de los santos. Además, son la respuesta adicional de Dios a la súplica de los santos de que sus perseguidos sean juzgados. Pastor, se le olvidó un versículo, dirá alguien. Pastor, se le olvidó el versículo 15 que está ahí, lo pasó por alto. No lo pasé por alto, lo dejé intencionalmente para este momento. Porque parece ser un paréntesis en lo que está diciendo. De hecho, es un paréntesis en lo que está diciendo. Nos está describiendo estos juicios. Y anteriormente, el versículo 4 nos dicen que estos espíritus demonios que hacen señales, que van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirnos para la gran batalla de Dios. Y ahí, en ese mismo punto, en la revelación se hace un paréntesis y se nos dice: he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Se nos hace un paréntesis para recordarnos en ese tiempo, cuando se esté acercando ya ese juicio final, cuando todas las naciones sean reunidas para esa gran batalla, cuando estén concordando, cuando va a arreciar de alguna manera la amenaza al pueblo de Dios, la persecución. Nos hace una pausa para decirnos el Señor: yo vengo como ladrón. Nadie sabe cuándo voy a venir. Voy a venir, pero nadie sabe cuándo. Bienaventurado, dichoso el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. En este paréntesis nos está llamando a mantenerse alerta, a velar, a estar atento. Se nos está diciendo que estos espíritus van a engañar. Nos está hablando de la influencia demoníaca en el mundo, engañando. Nos está hablando de falsos profetas como esos que están saliendo por la televisión diciendo que hablan en nombre de Dios y diciendo todo tipo de cosas incorrectas. Y se nos está diciendo: vela, dichoso el que vela. Hay un paréntesis para recordarnos que como pueblo de Dios tenemos que estar alerta. No nos podemos confiar. Ese paréntesis me dice mucho. Me dice que probablemente dentro del pueblo de Dios hay muchos que profesan con sus labios, pero que ese día van a ser arrastrados y van a negar a Cristo. Pero los fieles, los que aman a Cristo, deben estar atentos, deben velar. Y yo creo que esto fue muy, muy importante para los hermanos de las iglesias en Asia, que se les dijera esto: velen, estén alerta. Y está en completa consonancia con lo que hemos estado viendo y con lo que entendemos es el mensaje de esta porción de la Escritura. Nosotros como iglesia debemos temer y debemos glorificar a Dios, cuyos justos juicios se están ejecutando en este mundo. Es un llamado a que tengamos temor, a que vivamos con ese respeto, ese temor, precisamente entendiendo que estamos en medio de una era, lo que se conoce como el fin de los tiempos, que no es una época particular, sino que abarca desde la primera y segunda venida de Cristo toda esta gran era donde Dios está jugando este mundo, y nosotros como creyentes tenemos que velar, tenemos que estar atentos. Mis hermanos, la presión puede llegar a ser grande. La persecución puede llegar a ser grande. Les decía al comienzo del sermón que nosotros no vivimos todavía en ese punto, pero podríamos hallarnos en ese punto en cualquier momento. Y la presión de este mundo puede llegar a ser tal que las piernas nos tiemblen. Por eso, velemos precisamente para que no seamos arrastrados. Es por ello que el mensaje de este pasaje es tan relevante. Ese llamado a temer, ese llamado a glorificar nos llega hoy de una manera tan relevante. ¿Por qué simpatizar con un mundo que está destinado a desaparecer? ¿Por qué simpatizar con el sistema de este mundo que nos está mostrando la Escritura, que es un mundo que está siendo juzgado, que es un sistema que está siendo juzgado, que es un sistema que está pronto a desaparecer? Velemos por esas cosas. Amados, en este mundo nosotros vamos a tener muchas incertidumbres. Hay muchas cosas en la vida de las que nosotros no vamos a tener el 100% de la seguridad en lo que pasa. Pero si de algo podemos estar seguros es que nada detendrá el juicio de Dios sobre este mundo. Nada lo va a detener. Dios está juzgando este mundo y Dios va a llevar al último término, al juicio final, precisamente este mundo. Y aquí estamos nosotros, la iglesia de Cristo, los que estamos aquí.
viviendo en este momento, en este mundo, llamados a reconocer su gloria en estos juicios, puesta la mirada en la esperanza de la victoria final, donde al fin un día nosotros, si somos fieles y perseveramos, podremos cantar este canto que dice así: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus justos juicios se han manifestado. Vamos a orar, hermano. Señor, gracias una vez más por tu palabra. Gracias porque tú eres un Dios justo, que juzgas este mundo y en ellos revelas tu santidad, en ellos revelas tu justicia, en ellos revelas lo maravillosas que son tus obras. Danos un corazón temeroso, danos un corazón que procure exaltarte, adorarte, glorificarte, en tanto este juicio se ejecuta en este mundo, Señor. Gracias por tu palabra y rogamos tú obres en nuestros corazones para movernos a obedecerla, a vivirla cada día. En el nombre de Jesús. Amén.